Muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Ya de día 27 de febrero, casi terminando el mes de febrero, y nosotros casi terminando ya nuestro libro del Evangelio de Juan, el tiempo devocional. Espero que sus vidas hayan estado siendo bendecidas como lo ha sido la mía. Seguramente continuaremos con algún otro proyecto después de una pequeña pausa, pero vamos a seguir haciendo algunas publicaciones a través del canal. Estén pendientes. Hemos pensado desde el principio en abarcar diferentes temas y vamos a presentarles por ahí algunas sorpresas. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección y que Él nos ayude a entender la palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos das la vida, nos permites amanecer, empezar un nuevo día y estamos seguros, Señor, que tu bendición estará con nosotros. Rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos deleitarnos en tu palabra, leyéndola y entendiendo lo que quieres hablarnos a través de ella. Pido porque cada persona que sigue este devocional sea bendecido y que intervengas en su vida con poder, Señor, de la manera que se requiere, Padre. En el nombre de Jesús. Y ponemos también todo aquello que nos angustia en tus manos, Señor. Pedimos con amor tu presencia, Señor, en nuestras vidas en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a nuestra lectura. La resurrección, Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 1 al 10. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Muy bien, este es nuestro pasaje del día de hoy acerca de la resurrección. Fíjense que este evangelio no da tantos detalles como otros. Y bueno, este evangelio fue escrito para los griegos. Seguramente que las características, la información que ellos necesitaban, pues fue más concisa, más precisa. No tiene tantos detalles, pero algunas cosas importantes nosotros las vamos a mencionar. Recuerden que esa información lo tomamos de los otros evangelios que hablan del mismo tema. Desde la perspectiva de Mateo, de Marcos, de Lucas, podemos entender algunos detalles. Bueno, recuérdense que la crucifixión fue el día viernes, hoy es domingo por la mañana y todavía está muy oscuro, y me llama la atención porque María Magdalena, una persona que había sido redimida por el Señor, había sido aceptada, a pesar de haber tenido un pasado difícil, esta mujer era una fiel seguidora de Jesús. Y imagínense ir de oscuras de alguna manera a ungir el cuerpo, a hacer alguna cosa. Y qué tremendo, de verdad, qué tremendo el valor. Ella iba sola. Y bueno, llega a donde está la tumba. Recuérdense que la tumba, aquí es donde hablo de los otros evangelios, la tumba
era una especie de cueva y por instrucciones de los líderes romanos, de los líderes religiosos, hicieron que los romanos rodaran una piedra enorme que prácticamente era imposible que una o dos personas la pudieran quitar, y además pusieron guardias que previnieran que de alguna manera el cuerpo de Jesús fuera robado y entonces se divulgara la noticia que él había resucitado. Fíjense que si esa noticia hubiera corrido, pues hubiera sido un chisme, hubiera sido un rumor, pero nadie jamás habría visto a Jesús. Pero nosotros vamos a ver con detenimiento que Jesús se empieza a mostrar, y la primera persona me llama mucho la atención es precisamente esta mujer. Pero regresemos al relato. María Magdalena llega a la tumba y ve que la piedra ha sido quitada de la entrada. Bueno, decíamos que en otros pasajes habla de que vino una especie de temblor, y curiosamente el temblor no dice de cuántos grados en la escala Richter fue, pero sirvió para remover la piedra. Y entonces los guardias fueron testigos de que Jesús había resucitado. Obviamente ellos salieron de ahí inmediatamente, pero ellos pudieron ver lo que estaba sucediendo. Cuando María Magdalena se da cuenta de esto, corre y le va a dar el aviso a Pedro y al otro discípulo, que es Juan, y les dice: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos a dónde lo pusieron. Yo quiero pensar muchas cosas, pero dice la Escritura, ahorita lo vamos a ver, que ellos no habían entendido todavía que Jesús habría de resucitar. Comentábamos el día de ayer que básicamente pues todo había terminado, ¿verdad? Se entierra Jesús y ahí aparentemente todo termina, al menos en la vida para los seres humanos así es. Después viene un periodo de tristeza, de asentar los pensamientos, de ir asimilando las cosas. A todo esto lo llamamos un proceso de duelo. Bueno, ellos todavía no han entendido en realidad las cosas. Recuérdense que Jesús les dijo: voy a ir al Padre, pero regreso, no me van a ver, pero después me van a ver. Y sin embargo ellos no han entendido esto. Y pues ahorita yo pienso que en sus mentes está quién se lo llevó. Y si se lo llevaron, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde lo pusieron? Entonces, después de que dice María Magdalena esto, dice que Pedro y el otro discípulo, Juan, se dirigen a la tumba y van corriendo. Y también nos describe que de alguna manera Juan tenía mejor condición que Pedro, aunque Pedro era el impetuoso, pero físicamente no era tan ligero, aquí lo vemos. Y entonces Juan llega primero a la tumba. Ahora llega y se asoma, pero no entra. Y lo que él ve son los lienzos que cubrían el cuerpo de Jesús, los ve ahí acomodados. Entonces llega Pedro y en su carácter impetuoso, así sin pensarlo, se mete a la tumba y nota precisamente lo mismo, que están los lienzos, pero nota algo más, que el lienzo con el que había estado cubierto la cabeza está perfectamente acomodado en una parte. Dice que estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Estas descripciones me llaman mucho la atención porque usando mucho mi imaginación, no pareciera como, imagínense una persona que ha sido vendada, quiero pensar tipo momia, ¿verdad? Todo el cuerpo. ¿Cómo se puede librar de eso? Bueno, ya lo vamos a ver en adelante, que ahora la situación en el cuerpo resucitado de Jesús es otra cosa diferente. Es un cuerpo que puede atravesar las paredes, puede atravesar las puertas cerradas, pero también es un cuerpo, hasta ahí podemos decir es un espíritu, pero es un cuerpo que también puede comer y que también puede interactuar con la gente. Esto es algo impresionante. Dice que el discípulo que había llegado primero, dice que entonces también él entró, vio y creyó. ¿Cómo hilar los detalles de
de la fe con la convicción profunda de algo que es cierto. Precisamente la Biblia dice que la fe, dice, es la certeza de las cosas que se esperan, es la convicción de lo que no se ve. Estoy hablando de Hebreos 11:1. Fíjense, nosotros no hemos visto físicamente a Jesús, pero tenemos la certeza, tenemos la convicción de que Él existe. Y estos testimonios apenas es el principio. Decía yo que si se hubieran robado el cuerpo y nunca hubiera aparecido, de ahí se hubieran soltado infinidad de especulaciones, algunos diciendo que resucitó, otros que no es cierto, pero hasta aquí en esta narrativa vamos a ver que simplemente Jesús se apareció en este momento solo a una mujer. Y vale la pena comentar que fue precisamente a ella, una mujer, no fue a uno de los discípulos. Esto lo vamos a ver el día de mañana, me estoy adelantando un poco. Pero esto me habla de una reivindicación, me habla de ¿por qué Jesús no lo hizo con otra gente? Lo vamos a explicar un poquito con más calma, pero Jesús tiene calculado cada movimiento que va a hacer, cada situación, no son cosas hechas al aventón. Él está preparando el camino para que sus discípulos entren en una confianza. Y aquí los discípulos más cercanos a él, Pedro y Juan, fueron los primeros que se dan cuenta de esto y que creen. Y dice, hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. No era una posibilidad, era un hecho contundente que se debería de cumplir. Si ya se había cumplido todo lo demás, los detalles de la muerte de Jesús, que si le dieron a beber hiel, que si no le traspasaron, no le quebraron los huesos, que si hubo tinieblas, todas las predicciones que se dieron eran una preparación hacia esto. Y ahora dice que era necesario que Jesús se levantara de los muertos. Ahí en uno de los salmos dice, no dejarás a mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, el cuerpo de Jesús no se corrompió, no alcanzó a hacer eso cuando Él se levantó de entre los muertos. Este es el detalle más importante de nuestra fe. Jesús pudo haber dicho todo lo que quieran, pudo haber hecho milagros, pudo haber enseñado, pero si Jesús muere y se queda ahí, sería, o sea, a lo mejor superaba en algunas cosas a algún otro líder religioso, pero sería eso, uno más. Pero lo que hace verdaderamente la diferencia para nuestra fe es que Jesús se levantó de entre los muertos. Esto es algo que ni Mahoma, ni Buda, ni ningún líder religioso se puede testificar de ello. Quizás fueron iluminados, tuvieron enseñanzas, bla, 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 pero ninguno de ellos ha regresado a la vida después de la muerte, como es el caso de Jesús. Y en el Evangelio de Juan no lo vamos a ver, pero lo vamos a leer por ahí en alguna parte del libro de los Hechos. Dice que Jesús se apareció a cerca de 500 personas en diferentes días, diferentes horarios, diferentes escenarios, de tal manera que fue una manera innegable el poder decir que Jesús no había resucitado. Y eso es lo que hace que el Evangelio se haya regado por todo el mundo hasta el tiempo presente. Pero esta es la base de nuestra fe, que Jesús resucitó. Esta es la confianza que tenemos. Y por cierto, es justamente hablamos del domingo, el primer día de la semana, dice la Biblia. Por eso es que la cristiandad normalmente se reúne en ese día. Algunos lo hacen en otro día,
La cristiandad lo hace normalmente en ese día, pero eso no es tan importante. Lo importante es que ese Jesús que resucitó nos acompaña todos los días, en todos los momentos, en todos los escenarios, y es entonces cuando ahí nuestra vida tiene que estar coherente con lo que creemos, con toda esa fe que Jesús ha desarrollado en nosotros. Nosotros entonces ahora podemos vivir sabiendo que ese Jesús no está lejos de nosotros. De hecho, está en nuestro corazón, y además tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todo lo que necesitamos. Y bueno, y dice aquí, simplemente termina con estas palabras: después cada uno se fue a su casa. Yo me imagino que ya había una emoción, una alegría de alguna manera, que esa tristeza, recuerdan que Jesús les dijo, su tristeza se va a convertir en gozo. Yo creo que ya vamos camino hacia ello, y a pesar de todo el sufrimiento que hablamos, ahora en adelante podemos hablar de algo glorioso, de algo victorioso, y esa es nuestra convicción como cristianos, que Jesús está vivo, que Jesús resucitó. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias porque Jesús no se quedó en la tumba para siempre, se levantó con poder y vive con poder hasta el día de hoy para ser el Señor de todas las cosas, para estar por encima de todas las cosas. Gracias porque con esto nos da la certeza, como también dice tu palabra, que así como tú lo levantaste de los muertos, también nosotros seremos levantados. Y queremos creer en ti con todo nuestro corazón. Confesamos que tú eres el Señor y creemos que tú te levantaste de entre los muertos con todo nuestro corazón. Por eso te amamos y te seguimos. Gracias por lo que has hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga y nos vemos mañana en una emisión más de Levántate y Come.